You miss me? I miss all of y'all. Tradicionalmente nos han hecho creer que la lectura es un ejercicio por medio del cual el lector pasa los ojos sobre un texto, limitándose a decodificar lo que ahí está escrito. En realidad, la lectura es un proceso que comprende dos momentos: interpretación y comprensión. Lo que quiere decir que en realidad el lector es un sujeto activo que interactúa con el texto y por tal razón la lectura se convierte en un proceso dinámico y en un hecho comunicativo. ¿Por qué? Porque el lector no se limita a la percepción de los códigos allí en ese texto, sino que realiza un proceso por medio del cual, por medio de procesamiento mental, comprende y toma la información que está en ese texto escrito y produce sentido a partir de lo que allí se le está mostrando. Cuando leemos, diferentes procesos cognitivos se ponen en juego: percepción, decodificación, comprensión e interpretación. Estos procesos no se dan de manera secuencial, sino compleja. Algunos se dan incluso de manera simultánea. Sin embargo, poder discriminarlos nos ayuda a entender las razones por las que leer no es un simple proceso de recepción, sino un proceso de conocimiento. Teniendo en cuenta entonces lo que ya habíamos escuchado acerca de la lectura y del proceso de leer, podemos decir entonces que en esos momentos de interpretación y comprensión también se tiene como punto de partida un proceso de prelectura, que es el que nos permite identificar algunos elementos antes de abalanzarnos sobre el texto, que es quizás lo que hemos aprendido desde nuestra edad preescolar o incluso cuando hemos estado ya en la formación universitaria. Entonces, ¿por qué es importante realizar el proceso de prelectura? Porque si tomamos como ejemplo la imagen del aula virtual, nos encontramos con distintos paratextos, como por ejemplo la editorial, en este caso Norma, que está relacionada con libros para edades escolares. Asimismo, la información del autor, su nombre, nos hace pensar en la serie Escalofríos, pues es el mismo escritor. También la selección de colores e imágenes y el tipo de ilustración nos lleva a pensar que esta es una historia de terror llevada para adolescentes y jóvenes. En realidad, Me hablarás del fuego es el título del libro del profesor Javier Osuna, publicado en 2015. No tener presente o llevarnos únicamente por los elementos que habíamos visto anteriormente, sin tener en cuenta el contexto, el nombre del autor, el campo en el cual se desenvuelve, puede llevarnos a pensar que la misma información, el mismo título, pero en un contexto completamente distinto, tiene unas implicaciones diferentes en nuestro proceso de interpretación. Así, para un estudiante de comunicación, el simple hecho de saber que este libro fue escrito por el profesor Osuna lo debería remitir a un contexto: conflicto armado en Colombia. Pero supongamos que el lector no es un estudiante de comunicación o no necesariamente conoce el trabajo del profesor Osuna. Es en ese momento en donde hacer una búsqueda sobre el autor del libro puede hacer la diferencia en la comprensión del texto. Lo que quiere decir que si reconozco estos elementos clave antes de acercarme al texto, antes de abalanzarme a leerlo y me quedo un tanto revisando esos otros aspectos, puedo tener un panorama mucho más amplio de lo que la lectura me va a ofrecer y al mismo tiempo de cuál es el conocimiento previo que yo traigo al texto y cuáles son los otros elementos que hacen parte de todo este proceso de lectura. Ahora, vale la pena preguntarnos: ¿es importante realizar este ejercicio de prelectura siempre que nos acercamos a un texto? Sin duda, algunos podrían decir que hay textos muy simples para dedicarle tiempo a ejercicios previos. Sin embargo, así como para un niño de edad preescolar sería muy difícil leer Los Tres Cochinitos sin ningún tipo de apoyo visual o paratextual, para nosotros es más complejo entender textos de cierto nivel académico sin poner en marcha las estrategias de prelectura correspondientes. Es un ejercicio que podemos hacer cada vez que nos acerquemos a un texto escrito. Conocer al autor, revisar las referencias. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos saltado los títulos previos, ¿sí? El prefacio, la introducción,
dejamos de lado todos esos momentos del libro, todos esos espacios que una lectura, como un libro, nos puede presentar y que por supuesto aportarán a nuestro proceso de interpretación y de comprensión. Esto también llevado a los textos de nuestra formación profesional. Entonces, acercarnos al autor, conocer cuál ha sido su aporte y entender por qué en cierta asignatura cierto profesor nos pide que nos acerquemos a una lectura específica. Todo esto hace parte del proceso de lectura que, como decimos, aunque tiene varios momentos, inicia con la prelectura. You miss me? I miss all of y'all.